Buenos días tengan todos hoy 28 del mes 8 2021. Vamos a iniciar en esta mañana en la petición que hicieron los discípulos al maestro que los enseñara a orar. Y el Señor les dijo, les enseñó esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a iniciar en esta mañana una nueva cuestioncita que está presentada en la palabra de Dios, porque Él mismo nos indica que tenemos que rectificar. Hay una palabra que dice rectificar es de sabio, muchas veces se la es explicado. Yo le he explicado esa palabra. Las personas cuando conocen a distintas maneras, en distintas entidades de estas firmas religiosas que hay hoy en día, que llevan cada uno su nombre que le han puesto. Uno le han puesto pentecostales, otros testigos de Jehová, otros luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas. En sí, todas estas personas, todas estas entidades que hoy predican el Evangelio, no llevan el Evangelio completo de Dios. Y esto es la obra del enemigo de nuestras almas, porque él habla la palabra de Dios. Ustedes saben perfectamente, todo lo que leen Biblia, que 3 tentaciones le hizo el diablo a Mashiach, el Mesías. Y estas 3 tentaciones que él le hizo fue a través de la palabra de Dios que está escrita. La palabra de Dios es infalible, es la única que es infalible. Porque todo el mundo hablamos chapurriadamente y hacemos las cosas a nuestra manera. Y se nos indica que las cosas no debemos hacerlas a nuestra manera, sino a la voluntad del Eterno, a la manera de nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Y no se debe infringir, que es lo que el enemigo, a través de todo lo que enseña, inculca para destrucción. Él da la palabra, pero con destrucción de ustedes mismos, porque él hace que ustedes no analicen correctamente las cosas. Entonces ustedes, todas estas sectas que he mencionado, catolicismo, ahora menciono catolicismo, todas son sectas. No es que el catolicismo es la original ni nada de eso. Ninguna secta que yo he mencionado es original. La original está en la palabra, en la Biblia. Aunque hay muchas aberraciones en la Biblia, como dijo el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras de Pablo, igual que todas las demás, y eso es para perdición de sí mismo. Cada una de estas entidades que yo les he mencionado y otras que no les he mencionado, porque este es como decir el inicio, el principio de muchas de estas entidades, que hay muchas más, que predican a nombre del Mesías, a nombre del verdadero Dios,
pero con torceduras, como dijo Pedro, torciendo la palabra de Dios, porque el enemigo sí la da, porque la palabra las tentaciones que, como les dije, que hizo a Masías, fue torcidamente, porque él le dijo, bueno, si esto está escrito aquí, tírate para abajo, que tú no vas a tener ningún problema, no vas a tropezar con piedra ninguna. Tu pie no va a tropezar con ninguna piedra. Pero si se da un cabezazo, si le hace caso al enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Bueno, pues eso es lo que está en las Escrituras. Que Él mantiene una entidad como Dios, queriéndose igualar a Dios. Y a Dios no se puede igualar nada. Cada vez que usted dice que oye en la Escritura, no sé, haciéndose igual a Dios, eso es una aberración. Una mentira que está escrita, puesto que a Dios no se puede igualar nadie. Nadie absolutamente. El único que se puede acercar es Satanás. ¿Por qué? Lo digo verídicamente, porque miren, Moisés tiene una vara en la mano y la echa en tierra. Y se vuelve una serpiente. Pero es que los brujeros enemigos de Israel, los egipcios, esos que... Los magos que habían allí. Ellos tiraron sus varas también a tierra y se convirtieron en serpientes. Es decir, que ustedes saben perfectamente que el diablo tiene el poder que Dios le dio. Dios le da poder a sus criaturas, a su semejanza, a las criaturas a su semejanza. Pero que quiere decir esto, que cuando Él lo lanza en la tierra, que ya no puede cursar al cielo porque está prohibido por Dios. Dios lo que prohíbe es nada más que da la palabra y se acabó. Esa no se puede violar. No se debe violar la palabra que Dios habla. Porque dice Isaías, todo lo que salió de su boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual Él haya enviado. Hay mucha equivocación cuando dicen de la circuncisión, dicen de la Torá, dicen del Shabbat, del sábado, hablan de algún mandamiento. Las comidas que nuestro celestial Padre, el Eterno, nos ordenó. Y entonces vienen los mandamientos de hombre. No, ya eso no hay que hacerlo, no, esto ya no hay que cumplirlo. Esto era para Israel, para el pueblo de Dios de Israel. ¿No se dan cuenta que Dios nunca rechazó a Israel? Una vez, al principio, al salir de Egipto, el pueblo que estaba ahí ya en un orden esclavizado, porque entraron bien, con un rey que había pasado, un faraón, que era amigo de Israel. Y allí estaban perfectamente bien, pero que después, al tiempo, surgió otro faraón. Y ya desconocía ya la entidad del pueblo de Israel y lo aprisionó. Y lo hizo ser esclavo. Esclavo de los conceptos que le pusieron arriba. Ya ustedes sabrán cuáles fueron. Yo no lo sé, pero sí que no estaban bien con Israel, ya. No estaban torcidos ya. Y como dice Pedro, las escrituras no deben de estar torcidas, pero el enemigo la da. Pero la da con torceduras, que es donde la gente no analizan
no escudrillan bien las cosas, porque hay que hacer análisis perfecto de la palabra. No se puede dejar nada, como dijo Mashiach, ni una jota y ni una tilde puede perecer de la ley, de la palabra de Dios, que es ley. Insolayable. No se debe tergiversar, torcer. La escritura tiene que ser así nítida y limpia como están ellas ahí, enseñadas. Por eso es que, como todas estas sectas que he dicho, no es tan clara con las escrituras. El catolicismo es la expresión más funesta que existe dentro del marco de lo que es la palabra de Dios. Y le siguen sus hijas que están declaradas, que son las evangélicas que les estoy diciendo, por nombres así. Y que cada cual ha tomado una referencia de ella, pero han torcido también, falseando las escrituras. El honor verdadero del hombre es guardar los mandamientos de Dios. Y que eso es el todo del hombre. Amén. Todo del hombre. Guardar los mandamientos de Dios. Usted no puede estar diciendo, no, ya Dios quitó esto, ya Dios quitó lo otro. No, porque entonces Dios no es un hombre. Vamos a hablar de los principios de Dios. En una breve formación, conforme dice el espíritu de la profecía en Apocalipsis 10:11, que era necesario que fuera predicado de nuevo el evangelio. Entonces, ¿por qué dice la palabra de esta necesidad? Que existe una necesidad de que se predicara de nuevo. La palabra está predicada por los apóstoles, escrita, pero que tenemos que tener un ojo, como decía mi mamá decía, un ojo clínico, un ojo que observe bien lo que está leyendo y lo que está disfrazado en la lectura, quitarlo, como dice Pablo, obsérvalo todo y retén lo bueno. Entonces quiere decir que tú tienes, no, esta parte de escritura, esto no está bien con el Señor, esto no es del Señor. Esto está ahí metido ahí como una cosa introducida ahí en el libro, que esto no está claro, este tipo de conversación no está clara en el orden de las cosas que Dios ha determinado. Y hay muchas cosas a las cuales les está faltando, todo el imperio cristiano que existe hoy en día. Claro que hace rato que existe, porque el evangelio, después que se lo predicó ya el último apóstol en el Apocalipsis, el último libro, de todos estos señores que han salido predicando evangelio, uno que de los testigos, el otro el catolicismo, el otro el adventismo, adventista, y así cada vez que ha surgido una entidad religiosa esta, ha habido una contraposición a la palabra de Dios. Siempre tienen una pituita ahí, una cosa clavada ahí que no es conscientemente el evangelio recto y verdadero y llano y simple y sano, como le quieren decir, y muchas veces dicen sano y no están predicando sano. La palabra dice sano, pero no lo están predicando sanamente a nadie. Hoy en día el Señor sí está presentando el verdadero evangelio suyo que Mashiach nos predicó, que es la palabra del Padre. Como él dijo, mi evangelio no es mío. Lo que yo hablo no es mi doctrina, es la doctrina de mi Padre.
Ahí está, San Juan 7:16. Vamos a hablar doctrina del Padre, palabra de Dios, a la cual tienen que mucha gente, para evitar las epidemias, para evitar los terremotos, los ciclones, los tsunamis, para evitar todo tipo de enfermedad, debe de uno estar de acuerdo con lo que Dios habló. Porque el Señor le dijo al pueblo suyo, y el pueblo de él es que es chino, japonés, cualquier, los hindúes, cualquier entidad de pueblo que hay hoy en día, como ha habido siempre. Es la palabra de Dios puesta en orden correctamente, señores, la cual nos alivia de todas estas cuestiones de enfermedades que aún la tiene aquel pueblo proclamado de Dios, Israel. ¿Y por qué también Israel? Si es el pueblo escogido de Dios. Pero la gente no sabe, no entienden que Israel mismo está disociando de la palabra de Dios. No está correcto en ella. Entonces todos estos evangélicos no están correctos en la palabra de Dios. Mire, voy a hablarle un detalle pequeño, pero pongan atención. Abre el libro ahí en Génesis, capítulo 32, el verso 29. Vayan analizando y le han quitado a esto, haciendo unas añadiduras que son diabólicas. Tenemos que, como siervos de Dios, educarlo en el propósito de Dios. Lea ahí esa comunicación de Jacob, que se llamó luego Israel. Esa instrucción que hubo ahí. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. ¿Dónde está la contesta que él le dijo? Yo soy Chicho, Jacinto, José, o qué nombre le dio allí. ¿Qué nombre del Señor le fue enviado ahí a Jacob? Un escogido de Dios. Uno que tuvo sueños excelentes porque estaba en las manos de Dios. Pero cuando él pregunta, dime tu nombre. Es para saber a quién se dirige, como cuando uno se dirige a un hijo, a un padre, a un familiar, a una persona, a un presidente, a un doctor. Cuando uno se presenta a alguien, ¿cómo se llama el doctor suyo? ¿Cómo se llama ese? El otro. Así. Pero en esa figurancia nos enseña ahí que no le contestó Dios, yo me llamo ¿qué? No. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Por qué? No tienes necesidad de preguntar por mi nombre. Y lo bendijo allí. Nosotros decimos, Yivarejeja, Adonai y Merea, lo ordenó Dios para la bendición del pueblo, de su pueblo Israel. Y como dijo Mashiach, a través del pueblo Israel tengo otro rebaño que me conviene traer a Israel. Ese rebaño no es que el cristianismo sea un rebaño aparte y que los israelitas en el judaísmo sea otro rebaño aparte. ¿Qué cosa es eso? Eso es una aberración. Y lo que se diga de esa manera es una cosa añadida, porque no está escrito y no es así. Hay una sola, maestro lo dijo. La población que se hace en Amachía es la misma, es el mismo pueblo de Dios. Lo dijo Pablo.
Es el mismo pueblo de Dios. No hay diferencia. Israel está significado como en botánica, como una oliva. Una oliva. Se dice muchas veces que el acebuche es la oliva que no da fruto ninguno, que existe. Y verídicamente yo la conozco. Que hay olivos silvestres que no existen, que no Dan fruto. Que no dan fruto. Pero si usted coge una oliva, una yema de la oliva, hace una operación en ella, usted le inyecta en la oliva correcta, la que da fruto, y produce. El significado que tiene que inyectarse a la verdadera, adherirse a ella. Pero que todas las cuestiones que han sembrado de palabras extrañas y de acciones que no son palabras y acciones de hombre, que es lo que se habla en la Escritura, mandamientos de hombre. Los gentiles son la oliva silvestre. Cuando conocen la palabra de Dios y la aceptan, la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? La circuncisión, el bautizo, las comidas seleccionadas a las que Dios habló que hay que comer. Los animales, quiere decir los que se comen, que Dios los autorizó, cuya autoridad va a ser quitada, porque cuando sea el Olam Abba no hay más comedera de animales, ni más animalitos matados, ni la serpiente va a matar un ratón, ni va a comerse un conejo, ni el águila va a venir a destruir a un ave. No, todo el mundo tiene que comer parejo. Cuando se le quite la maldición a la tierra, incluso al árbol que Dios prohibió, en el Olam Abba, en el tiempo ya futuro, final, cuando Dios reconstruya todo, porque esta tierra no va a ser destruida, no va a quedar como un caos en el espacio, ni nada de eso. La gente está muy equivocada. Dios la ha de tornar, como la he dicho al principio, con pureza. Amén. Y como hizo al hombre al principio, con pureza. Y para llegar a esta pureza hay que santificarse, como dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces hay que purificarse. Y muchas veces, porque el hombre en las condiciones actuales que está desde aquel principio, está mal. Lo está mostrando la muerte. Dios hizo unas secciones nada más, pero es que Él puede hacerlas. Pero está comunicando al hombre con eso, de que Él va a hacer con toda la humanidad lo mismo cuando es la resurrección. Cuando resucite el hombre, no va a resucitar usted otra vez para irse para el infierno de verdad. Porque a los muertos nada saben, entonces desde que usted se muere va a estar en el infierno. No, Señor, Dios no es inclemente. La mano del castigo de Dios es severa, pero no es tan como decimos en el dicho, Dios aprieta pero no ahoga. Y eso lo que quiere decir es que Dios da con misericordia, te tiene que juzgar, pero en el juicio final sí va a ser el infierno. Porque es en la resurrección, es después de la resurrección. Es lo que quiere decir, que tantos años de muerte la gente no va a estar en un infierno. No, Señor, Dios no es inclemente. Quítense eso de la cabeza. Todos los que estén pensando así.
que eso son errores, ideas de hombre. Dios iba a tener un castigo, un infierno. Hay un infierno terrestre, lo reconocemos, terrestre. Cuando usted tiene un cáncer o una enfermedad, cualquiera que sea enfermedad, ya usted tiene una penuria tremenda en su cuerpo, pero es debido a la falta. Porque es enferma, el cuerpo es enfermo, la carne es enferma. Desde que Dios dio la maldición. Es una extravagancia para los que obedezcan. Come esto y no comas esto otro. Desde aquello cuando dijo la mujer, no comas ese árbol, también dijo, no coman de esto, coman de esto, coman de esto. Y ahora están que comen hasta perros, gatos, chinos, cucarachas. Todo lo que cojan y lo hiervan y qué sé yo, qué sé cuándo. La langosta, el cangrejo. Todas estas cosas son ideas de hombre, porque Dios dijo, no comas de esas cosas. Come nada más que lo que está en el mar, de aleta y escama, nada más. El tiburón no tiene aleta, pero no tiene escama. El puerco tiene pezuñas hendidas, mas no rumia, etcétera, etcétera. Por donde quiera que se vire, un mandamiento, un dictado por el Señor. Eso es lo que hay que obedecer para poder alcanzar la gloria que Él está brindando. No. Sin que te perjudique en la resurrección. ¿Qué pasa cuando tú obedeciste a Dios diciendo, Señor, perdóname, perdóname, porque la carne es enferma, perdóname, perdóname, muchas veces cada vez que pecas? ¿Cuántas veces pecaré? Hasta veces que tú peques. Pero si el Señor te lo está diciendo, tienes un orden, te dio un número en orden así de parte de Dios infinito. 70 veces 7. Cada vez, y te digo, cada vez. Entonces tú puedes pasar de 100, de 200 veces. Porque dice cada vez que dijera dispénseme, tú lo perdonarás. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo entienden ustedes las Escrituras, hermanos míos? ¿Cómo le van a poner nombre a Dios? Y si el mismo principal que Dios le da el orden, Jacob le dijo, no preguntes por mi nombre. Vamos a leer también ahí, Jueces 13:18. Y el ángel de Dios respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? En Jueces 13:18 se está diciendo una ordenanza del Señor. No preguntes por mi nombre. Es oculto. Pero viene la intención de mandamiento de hombre inducidos por Satanás, el enemigo de nuestras almas. No, que Dios se llama Jehová. Vamos a leer Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Punto, señores. De parte del Eterno, su palabra está diciéndonos, yo soy el que soy. Allá le dijo a Moisés, antes de haber tenido ya con los hijos, de haberse hecho Israel, yo soy el que soy. No. Se lo dijo acá al pueblo. ¿Por qué repito yo soy el que soy? Porque en definitiva, eso es lo que está diciendo. No preguntes por mi nombre. Allá, muchos años más tarde, dice Johanán, Juan, el siervo, el discípulo de Amashía,
El Espíritu Santo está diciendo ahí en la profecía, al principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Yo no creo en el que era Dios, el verbo es Dios, hay una aberración ahí. Era Dios, ¿a santo de qué era Dios? No, es Dios. No hay nombre. Dios únicamente. El titular es Dios. Que han puesto SEO y un chorro de nombres de deidades y que sé yo con otros nombres. Eso no es la palabra de Dios. Es palabra y conceptos de hombre. Dios. Yo soy Dios. Un verbo. Me está especificando. Como digo, yo soy un verbo. Lo dijo San Juan. Yo soy un verbo. Amachía es un verbo. Amachía no es ningún Jesús. Amachía es legítimamente Immanuel. Ahora analicen lo que es Immanuel. Una cronomía. Dios con nosotros. Una cronomía. Analicen los que saben lectura, los que saben gramática y enseñen a otros correctamente que sean verdaderos pastores. Que sean verdaderos ministros de la palabra. Una cronomía, enséñenle lo que es gramática. Cuando el Señor dijo, ni una jota ni un tilde perecerá la ley. ¿Por qué la circuncisión pereció? ¿Por qué el sábado pereció? En esta religión después, para acá, después de la predicación apostólica de la Biblia entera, completa. Porque en Apocalipsis se dice, Apocalipsis 12, creo que 12, 17 te está diciendo, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. La fe de Amachía. Y la fe de Amachía. ¿Y dónde están los que guardan los mandamientos de Dios? Los adventistas, los hedionistas. Nananina, de eso nada. No se circuncidan porque tienen una opinión falsa que el enemigo se la indujo. ¿Cómo usted va a destronar la palabra de Dios? A la vez que usted no hace una cosa que Dios haya dicho, la palabra de Dios, entonces ya la palabra de Dios no está clara, no está correcta, porque ya Dios cambió. Ahora, pero ¿dónde está el cambio ese que ya Dios lo haya dicho? Yo cambié y que no haya sido el hombre, porque lo dijo el otro profeta Daniel, que iban a cambiar la palabra de Dios, iban a mudar los tiempos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿No es eso lo que ha hecho el catolicismo? ¿Y quiénes son sus hijas? Las seguidoras de esa doctrina, que hablan muy bonito, pero siempre con defectos. Porque el enemigo no lo deja, no los endereza, porque no. Él le da un evangelio turbio, oscurecido, en tinieblas, para dejarlos en la luna de Valencia, como decíamos así. Claro, que hay muchos de Dios, unos mensajes lindos, pero son falsos. Porque usted no debe dejar ni un punto, lo dijo nuestro maestro Amachía. Cristo. Puede ser, porque es el mismo verbo. No importa que le digan Cristo, puede decirle Amachía, puede decirle Cristo. Pero nombre ninguno. Porque entonces usted si le pone nombre, es subversivo, igual que el catolicismo, igual que todos esos evangélicos. Y en la Biblia está escrito el nombre ese. Con una advertencia, cuidado con esto. Una advertencia que la gente dice, pero como yo digo, pero ¿cómo va a ser esto? Si es que Amachía no fue representado ni fue
concebido diciendo un nombre. Lo que se dijo es Dios con nosotros, dice el profeta. Y allí, como dije, allí también en Isaías. En San Mateo 1, 23. No 21, sino el 23 es el que es correcto, porque está, ¿cómo se llama? A la par con Isaías. Isaías 7, 14 y 9, 6. Está a la par ahí. Y luego en San Mateo 11, 27 te está diciendo que no, el nombre de Dios no lo conoce nadie. El Hijo solamente, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. ¡Ay! ¿Cómo te le van a creer que el Señor reveló ese Satanás puro? ¿Cómo te van a creer que Dios no va, el Mashiach no lo haya hecho a sus discípulos? Eso, ¿quién dice cuándo se dice ese palabrío así de esa manera? Muy suave, muy mantequilloso, porque es suave, la mantequilla es suave. ¿Cuándo se dijo eso? ¿Qué él lo dijo? Porque la palabra de Dios es aclarativa, como se los estoy aclarando yo. ¿Cómo usted va a decir que la circuncisión no? Si usted no puede faltarle a un punto de la ley. Si usted le falta la ley, usted está faltándole a todos los mandamientos, porque Dios se lo dice así. El apóstol que le pusieron Santiago, capítulo 2, verso 10. Está Dios reflexionándolo ahí, esa es la profecía. Santiago 2, capítulo 2, verso 10. Si usted no cumple con un mandamiento de Dios, usted está siendo hecho culpado de todos los mandamientos. Y todas estas entidades religiosas, desde hace mucho rato, se están guardando para el infierno por profanación de la palabra de Dios. Por divulgar cosas que Dios no habló. Como dice la Biblia, hablan cosas que yo no he hablado, dice el Señor. El que quiera escucharme está escuchando la voz de Dios, porque esta es la voz de Dios. Este es el evangelio nuevo, predicado de nuevo. Y el que oiga a este anciano está oyendo a Dios. Como Mashiach lo dijo, mi doctrina no es mía, es de mi Padre, y esta doctrina es de mi Padre. Es lo mismo. No es mía, no es de Artelio, no, es de Dios. ¿De quién hablo yo? De Dios. Pero correctamente. Y los que no están correctamente están hablando a nombre de un Dios falso, el Satanás, vuestro padre el diablo, porque estáis confundidos. ¿Cómo no va a venir la inclemencia de los tiempos? Porque es la madre naturaleza. Ya con esa palabra nada más están obviando a Dios, que todo lo puede. ¿Quién abrió el mar el mar rojo? ¿Moisés o Dios? Da la palabra. Es la voluntad de Dios, porque cuando él dice da la palabra, es porque entonces Moisés dice ábrase el mar y produzcase lo seco. Ya Moisés lo sabía, porque Moisés era un siervo fiel. A Mashiach, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, 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 los profetas del Señor y los discípulos de Mashiach son siervos de Dios. Y por eso es predicada en todo el mundo la Escritura, para testimonio a los gentiles. No quiere decir que lo van a creer, porque si no, no viniera el juicio de fuego que les va a venir.
Y está muy cerquita. Porque hay mucha predicación equivocada, incluso en Israel. La tuercen. No quieren escuchar. No les parece bien lo que se dice ahí. Y no pueden entonces entender que lo que están predicando ahora, la religión esa no es cristiana. A nombre de Cristo, sí. A nombre. San Mateo 7, 21 al 23. A su nombre. Y el Señor, en su venida, va a decir las palabras que ya están escritas. Apartado de mí, obradores de maldad, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es salvarte por mediante la obediencia. No comas de este árbol, no lo comas. Ah, lo comieron. No comas cangrejo, ah, lo comen. No comas langosta, cucaracha, ni ratón, ni curiel, ni sapo, ni nada de eso. Ay, lo comen muy rico, muy sabroso, obviar la palabra de Dios y poner la palabra del hombre. El cielo no es de los hombres, de sus palabras, el cielo es de la palabra de Dios, de sus palabras. Y para lograr estar en la vida eterna, aquí, porque la sangre no va a gobernar allá arriba, porque la sangre ni carne puede entrar al reino de los cielos. Ese es para el reino literal, la tierra, la cual Dios va a purificar. En su venida le va a quitar la maldición, porque la maldición es mientras exista hasta la última profecía. Porque aunque yo hable, aunque yo diga, no se va a quitar lo que Dios ya tiene establecido. Ahora, lo que dentro de este término de tiempo podemos rectificar. ¿Por qué? Porque la salvación es porque el pastor de los hedionistas nos diga, el obispo, el apóstol de los hedionistas diga, no. La salvación es individual. Tú entendiendo las escrituras y haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad del catolicismo, ni de los adventistas, ni de ninguna entidad religiosa de estas. No, señor, óbvialas. Es haciendo como yo la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo y que puedan establecerse. Que puedan establecerse. Y conocer que el nombre de Dios no está escrito. Que el nombre de Mashiach no está escrito. Vamos a leer por último ahora Apocalipsis 3:12. Para remachar ya esta cuestión. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Escribiré el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Porque ese nombre viejo que están predicando es lo que estoy predicándole yo también a ustedes, que ese tal Jesús no existe. Pues entonces viene un nombre nuevo. El mismo que tiene él. ¿Y por qué nuevo? Porque ni yo lo conozco tampoco. Ni nadie lo conoce. Como dije, es una cronología de lo que se dijo. El nombre. Dios con nosotros y punto. Todos esos nombres puestos en la Biblia son falsos. Escribiré el nombre de mi Dios. Ah, ¿lo escribirá? Ah, pues vamos a esperar. El tiempo ya final, cuando el Señor ponga en nosotros el nombre de nuestro Dios.
No es el nombre que inventó el judaísmo, inventó el cristianismo, ni nada de eso. Porque el que dijo yo soy el que soy, él dijo, verbo es una apelación que hizo Dios, como para decir que no puso su nombre, que no puso el nombre del Hijo, que Él escogió, hijos somos todos. Que hay esa polémica en la Escritura que haciéndose hijo de Dios, ¿cómo no? Si somos de la esencia de Dios todos, si Dios es del soplo de Dios, somos hechos a su semejanza. Tenemos la virtud de poder hablar, poder movernos, poder comer, de entender, de ver. Una semejanza viva, no muñecos de palo que hacen los católicos y creencias mentirosas que hacen los evangélicos. Eso que se llama, que se dicen evangélicos, que no lo son. Entonces, ¿está escrito? No está escrito. Lo escribirá. Ah, porque no está escrito, porque está dicho en la Escritura que no está escrito. Sin embargo, usted lee en la Escritura que hay un nombre escrito. Y ahora los que se llaman mesiánicos le han puesto Yahweh. No está escrito tampoco. Porque si aquellas 4 letras no existen, nombre ninguno, porque no puede ir nadie contra lo que está dicho, lo que he dicho yo, aunque esté escrito en la Escritura. Esos nombres son falsos. Es una felonía. Escribirá Él el nombre del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y entonces entenderemos su nombre nuevo. Entonces quítense toda esa gente de Jehová y toda esa gente de Jesús y toda esa gente, aunque está escrito en la Escritura que eso es una basura. Orden satánica para destruir la orden que Dios dio. Y está escrito. Porque ¿cómo no va a tener poder si él pudo hacer una serpiente o 2 serpientes también? ¿Por qué no va a poder tener poder que los suyos, sus siervos, escriban también falsedades? Y de esa falsedad yo conozco muchas más. Pero quisiera que comprendieran esta que estoy analizándoles. Son las poquitas, pero es la verdadera esencia de Dios. La verdadera palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo, es mi deseo. Y que haya bendición para su pueblo conforme está expresado. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yaera Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén.